Bueno, estamos con una institución de la salsa en Colombia, en el mundo, un coleccionista, un crítico, un escritor, un hombre que nos acaba de dar uno de los pocos libros de salsa que se han publicado en Colombia, El Imperio de la Salsa, donde entrega además su visión histórica de la salsa, donde entrega su punto de vista de la salsa a partir de las regiones, las tres ciudades donde se desarrolló el fenómeno, fueron Cali, Medellín y Bogotá. Un libro repleto de entrevistas con los grandes de la salsa, desde Celia Cruz hasta Cheo Feliciano, pasando por teóricos como Max Salazar o César Miguel Rondón. Con nosotros su majestad, sagrado, el sagrado pontífice, César Pagano. No es para tanto. Pero bienvenidos, encantado de tenerles por acá. César, si tenemos que darle un consejo a los muchachos que nos ven de cómo podría iniciarse un muy buen salsero, ¿usted qué discos podría recomendar? Bueno, yo creo que hay que oír a los mejores y aprender porque hay que prepararse para hacer buena música. No basta el talento. Hay que estudiar, hay que trabajar 8 o 10 horas diarias en el instrumento, alejarse de muchas tentaciones y dedicarse a esto con seriedad. Para hacerlo bien musicalmente Sí, y hacerlo también con unos textos dignos, interesantes, profundos, que si no se nació poeta hay que buscar a los poetas que le puedan dar en ese flanco y hacer una obra interesante. Pues para mí los más importantes, por eso mismo, porque estuvieron en la academia y en la calle, están Eddie Palmieri y su hermano mayor, Charlie Charlie. Palmieri. También tenemos a Ricardo Rey, que es un egresado de Juilliard Sí, y muy interesante, lo mismo que Tito Puente. Y que no terminaron, ¿no? Creo que o fue alguno de los Palmieri que entró y no terminó en la pues Juilliard. Eddie Sí, estudiaba con una maestra, pero a él no le gustaba tanto la música clásica como a Charlie, que por eso fue mejor pianista, sí. aunque Eddie tiene más ideas, más conceptos renovadores y más indómito e insumiso, ¿no? Entonces, pero por lo menos estuvieron un tiempo y con eso ya adelantaron bastante respecto a los músicos empíricos, a los populares, que no hacen ese curso, que solamente tienen la calle, la noche, el café, la bodega, el alcohol y otras tentaciones más delicadas, ¿no? Entonces, son estos los que más destacan. Larry Harlow, que fue un buen pianista. Papo Luca, que Sí. también combinó ambas, aunque no se graduara, pero es un estilo impresionante lo que él muestra en su piano. Para no hablar sino de ese instrumento, porque hay otros también muy destacados, pero casi todos tuvieron que pasar por la academia de los que vale la pena seguir y no de que pegaron un número de suerte porque era humorístico, porque Sí. pintaba una situación dramática y conmovió. No, para tener una carrera, porque en esto no solamente, como decía Tito Puente, es llegar, sino mantenerse durante más de 100 discos como él lo hizo, ¿no? Este es un libro revelador para gente que no es experta en salsa, sino que nos gusta escuchar, pero es un libro que nos revela además por qué nos gusta tanto la salsa. En el libro hay cosas que, por ejemplo, yo no sabía. No sabía que, yo siempre me imaginé que Tito Puente era un tipo que tenía mucha plata y que vivía muy cómodo y no sabía que hay gente que no se jubila. Claro, Y nos hasta lo puede... último estuvo trabajando. En Puerto Rico estaba en un concierto cuando le da un síncope del cual no se salvó, porque él tenía una orquesta grande de músicos muy buenos a los cuales hay que pagarles bien para que no se vayan, y entonces eso crea una necesidad de estar produciendo. Es toda una empresa, ¿no? Que tiene que mantenerse, que tiene que sostenerse. Y por eso que se necesitan los contratos
durante todo el año, no solamente una época de fiestas como la decembrina o algún aniversario de tal patrono de tal ciudad, etcétera, ¿no? Sino que es la constancia para poder tener vinculados a los músicos incluso económicamente. En el libro se enfoca usted en la parte histórica, que son 90 páginas, y usted hace además una aproximación, no solamente de la historia de la salsa, sino la historia de la salsa en Colombia. Usted habla de que Cali se mantuvo la salsa por su nivel rumbero y bailador. En Medellín se mantiene la salsa por una cosa de escucharla que heredaron ellos desde el bolero, la música antioqueña y el tango. Y Bogotá sigue siendo un foco, no sé si usted, y Barranquilla prácticamente sucumbe. Barranquilla además llegó a ser por ser puerto, fue una entrada muy importante de la salsa en los 70s. ¿Usted podría desarrollarnos un poquito más esa idea de lo que plantea en el libro de las 4 regiones? Bueno, yo pienso que la salsa cambia de epicentros a partir de Nueva York, donde se descubre y se conforma que es la reunión de los latinos que están en el gueto, en un barrio de inferioridad de condiciones económicas, sociales, educativas, de salubridad, de seguridad, que es de donde brota con toda su urgencia ese grito, pero un grito con entusiasmo y con rebeldía y alegría de todos los latinos, principalmente boricuas. Sí. Eh, Usted habla ahí de que hay una gran migración, ¿no? En los 50 claro, claro, hubo varias, pero en los 50 una muy grande y en los 60, que ocuparon los edificios que dejaron, sobre todo la colonia de italianos, que iban en ascenso por medios lícitos o ilícitos, como se muestra en la película del Padrino. Okay. ¿No? Entonces, esos edificios viejos, desocupados, con aguas malsanas, con luz intermitente, sin servicios de educación y de salud. Allí se refugiaron los que llegaban de todos estos países. Y naturalmente la mayoría eran del Caribe y no podían olvidar la música que los hizo bailar y oír. Entonces tratan de reproducir la música cubana, que era la que tuvo patrones universales y más expandidos por estos países. Y entonces la hacen a su manera. La mayoría son ritmos cubanos los que se siguen cultivando, son mambo, cha-cha-cha, hasta la guaracha y el bolero. Y ¿cómo se traduce? ¿Cómo sale esa muestra? Pues mostrando justamente necesidades, ¿no? ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Que es un anhelo, ¿no? Sí. De reivindicación. La raza latina, cantar a los héroes del pasado, históricos, Anacaona con las mujeres, como guerrera, ¿no? Y para remitirse a los tiempos, pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, para vivir así prefiero la muerte, llega a gritar Picón de Rodríguez, por ejemplo, en esa canción. Son unos desgarramientos, por eso los trombones lo manifiestan con mucha fortaleza, es un instrumento muy evidente, que habla sí habla, porque es elocuente en su mensaje, desgarrado, reclamante, pero de todas maneras bailable y alegre, como se puede mostrar en la orquesta de los hermanos Lebrón, los principales disidentes de la Fania, que con salsa y control, con el cimarrón, que es otro tema que ellos tienen allí de la rebeldía, prostitución, otro tema donde plantean causas sociales. En fin, los Lebrón, que me parece de lo mejor, y además constituidos por esta familia, encabezadas por el patriarca que era Pablo Lebrón, a quien logré entrevistar en los años 80 en Cali. Me parece que son con esa constancia,
que da el de ser unidos por familia, el que se mantengan hasta hoy, mientras la Fania prácticamente ha desaparecido, porque cada 6 meses cambia de dueños, de accionistas, y eso ya no se sabe ni qué es. Lo que hacen es explotar un archivo de catálogo, pero no producen mayor cosa, ¿no? Entonces, frente a esas contradicciones, lo que se crea en Nueva York después pasa y tiene su periodo dorado verde en Puerto Rico, muy importante, y es cuando un poco más adelante van a suceder conflictos como los de Vieques, donde la música social y de protesta contra una isla pequeñísima. Está la isla de Puerto Rico, sí, que tiene 9.000 kilómetros. La isla de Vieques es un islote, pero que la base norteamericana la contaminó de radioactividad. Es que estaban haciendo silenciosamente y clandestinamente experimentos con energía atómica. Y ahí sale la gente con cáncer y los animales y la flora y la fauna todo contaminado. Eso determina una protesta muy larga desde los años 90 hasta el 2003, donde tienen que levantar la base e irse los norteamericanos de allí por la conciencia, la organización y movilización de los boricuas. Bueno, después decae aquí y pasa el cetro de la renovación y de la música caribe a Cuba, que tuvo un florecimiento extraordinario en los años 90. Paradoja, era el periodo especial, sí, pero era un periodo donde, por ejemplo, el gobierno para conquistar dólares tuvo que abrirse a aceptar los dólares directamente, y entonces eso motivó un boom de la salsa de mayor contenido internacional y causó fenómenos como incluso la droga también hizo presencia en Cuba, la prostitución, el turismo sexual detrás de las muchachas que se llamaban jineteras, sí, etcétera, lo cual le dio mucho miedo al régimen, que llegó en determinado momento y no encontró más solución que cerrar los sitios y empezar a controlar punitivamente lo que siempre es equivocado. Y naturalmente eso se estanca y después ¿a dónde pasa? Pues a lo que estamos presenciando hoy, que no hay conciencia, y es lo que yo quiero llamar la atención, que es el triángulo de esperanzador de Venezuela, de Perú y de Colombia. El más fuerte me parece Colombia, y de Colombia lo más fuerte me parece Cali. Y no propiamente por la música, sino porque hay 200 academias de salsa, porque hay 14.000 bailarines profesionales, porque hay verdaderas empresas de la danza ya a nivel internacional, como la carpa esa de Delirio, sí, que creo que va en 3.000 personas, y otros teatros y otras empresas de este tipo. Y la ciudad toda baila, el que no es profesional pues es aficionado y también baila, porque allí es toda la ciudad realmente la que se ha contagiado desde hace varias generaciones, es que no es una moda pasajera. Y es lo que uno también ve en Perú o en Venezuela, por eso digo que hay un sólido sustento de la salsa en estos tres países. Venezuela porque tiene una fortaleza musical, debida entre otras cosas al gran progreso que inyectó el Sistema Nacional de Orquestas del maestro Abreu, del maestro José Antonio Abreu, del cual Dudamel es un alumno, que siempre habla de que lo creó a él fue ese sistema, y lo que me hablan muchos músicos que están tanto en lo sinfónico como en lo popular y que nos visitan con más razones ahora por la necesidad y el conflicto que hay allá en Venezuela, ¿no? Y en Perú es el fenómeno de masas, increíble. Cuando fue la Fania, no hace mucho tiempo, llenaron un estadio de más de 50.000 personas. ¿Hace cuánto? Y hay público. Hace unos 5 o 6 años, no hace tanto. Pero llenan estadios y en el Callao se ve 1 o 2 millones de personas cuando hay un concierto o de la tradición o de la timba, que es la manifestación más vanguardista que tiene y que viene de la música cubana, ¿no? Entonces, de lo que yo
creo que hay que luchar es por tratar de lograr el desarrollo en Cali de una música para el baile, no de música romanticona a la cual se dedicaron famosas orquestas de esa ciudad y que atrasaron por lo mismo y hubo un rompe y una desconexión con el bailador, porque el bailador a esa tremenda velocidad que baila el caleño necesita una música de empuje, muy fuerte ritmo y muy rápido. Pues para la salsa romanticona y bobalicona que se estuvo practicando, pues atrasó mucho el movimiento. Ese movimiento, que tiene que estar parejo en sus dos aspectos. Lo están intentando grupos como Clandestina o Calibre, que ha hecho Charrupi con Tromboranga, que ya es un éxito internacional, y ojalá que despeguen. Otros grupos, Sonido 21, me parece que hay otro, en fin, grupos de mujeres también incluso, que hacen un papel muy decoroso, las guaracheras creo que se llama uno. Entonces, y hay que ponerle el alma a eso y entender que no es solamente el baile, que el baile también merece sus observaciones. No hay que decir que porque tienen gran velocidad, resistencia, agilidad, hay acrobacia, eso está muy bien. No, creo que no se puede perder una herencia que viene del Caribe muy importante, que es la elegancia, la cadencia, el sabor, el swing que debe tener ese baile. ¿Y Bogotá cómo está? Bogotá yo la veo equilibrada, es decir, en Bogotá el impulso a las orquestas que hubo aquí después del año 2000, donde había mucha promesa, como Calambuco, como Toño Barrio, que exhibieron un magnífico nivel. Infortunadamente esas orquestas, Calambuco se desbarató y Toño Barrio con la ida de su directora a Miami ya no es lo mismo, ya no tiene la timba poderosa que hacía rivalidad con la banda La República de Medellín que dirige a Juancho Valencia. Pero claro, como era un proyecto muy grande de 14 integrantes, difícil de sostener, lastimosamente Juancho abandonó por el costo esto y se dedicó a lo que es el negocio que le da, que es Puerto Candelaria, un grupo pequeño, manejable, transportable, ¿no? Y con mucho impacto además es un grupo que suena. Sí, sí suena y todo, pero a mí me parece que ha perdido mucho nivel. No es el sonido que a mí me gusta y a muchos que somos exigentes, lo que nos gustaba era la banda de la República, un sonido original. Se habló del iraquere colombiano en determinado momento, ¿no? Y bueno, aquí había muchos grupos, hubo una playa de manifestaciones porque se abrieron muchos conservatorios, muchas universidades crearon academia, la Fernando Sor, que es un éxito y que sigue creciendo, y otras academias privadas, ¿no? Esa explosión, que me parece muy buen síntoma de un mejor nivel para el músico bogotano, aunque no tenga tantos sitios donde trabajar y le paguen mal, además, cuando trabaja. Pero es un importante ingrediente que antes no existía. Antes había el músico empírico, pero sin escuela. Ahora lo hay y hay bastantes, pero falta más dirección y falta más riesgo y más creación propia. Pero además de tener creación propia, es donde lo van a divulgar si los medios masivos de contaminación, que son la mayoría, con excepciones como la radio cultural, que es la única que se preocupa a veces por traernos sonidos vanguardistas. Fuimos nosotros los que en la radio cultural o la radio nacional de la Universidad Nacional o la radio nacional o ahora en Javeriana u otras como la Tadeo, la Laúd Estéreo, Laúd, que es de la distrital, ¿no? Las que se preocupan, aunque no tengan mucho mercado, de divulgar una música y un mensaje que es más profundo y más complejo. Como ven, estamos en la casa de César Pagano y aquí nos rodean
16.000 discos. Es una colección impresionante. De acetatos. De acetatos. Donde no solamente hay salsa, sino acá veo a Javier Solís, veo por acá los Beatles, veo Nocturnal, que eso debe ser de Pedro Infante. Eso es bolero, sí. Pero de entre todos estos, César, ¿cuáles son las joyitas que tú más...? Pues a mí, cuando estoy muy contento y casi que dispuesto a bailar, aunque soy pésimo bailarín. ¿Acá hacen fiestas? Y nos reunimos, alguna tertulia, un sancocho bueno y unas conversaciones donde no falta la literatura y la música y las discusiones, los debates entre amigos con respeto, pero hasta fuertes a veces. Pues es agradable, ¿no? Pero yo sigo prefiriendo la música cubana, la música del Caribe en general, con todas sus joyas, nuestra música colombiana que tiene muchos sabores, ahora que también el Pacífico ha explotado, ha hecho presencia, siempre estuvo ahí pero dormido para la mayoría de la nación. Ahora por fortuna, gracias a eventos como Petronio Álvarez, a la labor del Grupo Bahía, de Hugo Candelario y las cantadoras, todo esto es una manifestación muy buena, que además en vez de enfrentarse a la salsa en su zona del Valle del Cauca, lo que me parece que está lográndose es una complementación entre ambas regiones y posiblemente para un entendimiento musical que no se sabe a dónde llegue, pero yo creo que es con positiva esperanza que vemos esa fusión. Lastimosamente el Caribe, espero que esté estancado temporalmente, pero que encuentre su ruta fuera de un vallenato agotado, romanticón, que no da nada, y una champeta también de muy dudosa calidad en la música y en los textos, y reggaetón en cantidades. Espero que salgan de allí porque por allí llegó salsa a Colombia, simultáneamente que a Cali, ¿no? En Barranquilla, en Santa Marta y en Cartagena. Y hoy en día, lastimosamente, se quedaron como una añoranza en el pasado, oyendo a algunos clásicos, pero no hay renovación. Allí no entendieron ni a Iraquere, ni a Bambán, ni a Manolito Simonet y su trabuco, magníficas orquestas cubanas que han estado luchando en estos años por tratar de prender la llama en esa región de Colombia. Pero, y de joyas que tengas que nos quieras mostrar, que nos puedas mostrar. Mi amigo Charlie, mi amigo Eddie, Ismael Rivera, que lo sigo admirando y queriendo mucho, no obstante su vida trágica, conflictiva, pero rindió mucho. Un grupo que aquí no se conoció. Este grupo... ¿Eso de dónde es, Carabalí? Es de Nueva York. Excelente grupo de la buena salsa que hubo. Uno de los mejores long play de los hermanos Lebrón. Un grupo que no se doblegó a Jerry Masucci, ¿no? Exacto. Este grupo tiene, en las nubes trepado, tiene un arreglo tremendo, Macho Cimarrón. Ya se imaginarán ustedes qué tipo de mensaje da. Esto es una maravilla, porque además es los Lebrón ampliados con otros invitados que llevan allí. Un grupo más bien de origen panameño, excelente. De aquí hay algo que yo siempre trato de poner o de recomendar. Sin caña no hay caramelo, donde canta Tito Contreras, un cantante. Sin caña no hay caramelo. Un cantante fabuloso de Panamá. ¿Es otra Latin Dimension. Este es un grupo muy interesante. No lo conozco. ¿De Nueva York? De Nueva York. Esta es una edición pirata. Sí. Un disco de estos original vale mucho, porque no grabaron tantos, grabaron
4 o 5 long play, pero de excelente calidad. ¿De qué años son? ¿De qué, Búscale a ver si debe ser los 70, ¿no? Creo yo. Ese es un grupo, disco más vendido de la salsa de Siembra, del año 1978. Nadie ha sabido cuántos se vendieron porque Jerry Masucci, entre otras trampas, hizo la de contratar una bodega en la cual no entraba ningún músico nunca y no había contacto entre los trabajadores y los músicos, que siempre revelaban cuántos estaban prensando. Entonces nadie sabe cuántos vendieron. si se vendieron, alguna gente habla de 100 millones de copias, de una suma fabulosa, lo cual motivó a Willy Colón y sobre todo a Rubén Blades a entablar demanda contra Masucci, porque les había estafado sus regalías, en lo cual tenían toda la razón. O Larry Harlow, por eso llega a su retiro, cuando se siente estafado, y ahí es cuando llega Papo Luca como reemplazo. Muchas disensiones internas por causa de la explotación, la discriminación, la estafa que le hace Masucci, que termina siéndola su propio socio, a Johnny Pacheco, a quien le dice que hay que vender, y un payaso que tiene preparado Masucci le compra las acciones y se las vende todas a él para acumular el 100% del capital y hacer lo que quisiera, que es cuando le vende a Ral Mercado y empieza otro tipo de sociedad. Bueno, eso agota hasta con su resistencia física y su corazón, y por eso relativamente joven muere en Buenos Aires. César, ya para cerrar, ¿qué pasa con el goce? ¿Va a volver el goce? La gente se pregunta. Yo tendría ganas de que esta historia que lleva 40 años no se agotara, de darle un impulso nuevo, de asearlo, pintarlo, pero respetando lo original que tiene, el atractivo, mejorando el sonido y la música, como lo utilicé cuando partimos, con un estilo muy exigente, de una música rara, pero buena, manteniendo el detector de calidad prendido. O sea, volvería a ser el Stalin de la salsa. Volvería, algo así, sin tanta soberbia. Pero... Maestro, para acabar, entonces, ¿usted cree que el reggaetón llegó para quedarse? ¿Qué va a pasar con esto? Yo creo que está pasando un poco, y a mí me parece que la mejor manera es haciéndole oír, la mejor manera de combatirlo es haciéndole oír a la gente música y textos de calidad y de profundidad. Me parece que no hay otra manera. Algo se está haciendo en Cuba con compositores como December Bueno, Tony Ávila, Marta Valdés en lo romántico del bolero, Alexander Abreu, sí, y lo mismo que sigue Bambán, y que siguen haciendo orquestas como la de Maraca, de una gran calidad también, Orlando Valle, Maraca. En fin, yo creo que esa es la única manera, que la gente compare y que en vez de ir perdiendo el nivel y la tradición, lo vuelvan a rescatar comparándolo con las orquestas de verdad, no con maquinitas, ni con versos vulgares obsesionados nomás que por el sexo y por el oro y el consumismo, ¿no? Para el 2019 tendríamos goce pagano, difícil saberlo. Okay. Pues sí, porque quien tiene que decidir es la heredera, que es María Antonia Bustamante, la hija de Gustavo, que va a suceder con ese lugar. Les repito, me encantaría hacerle la lucha a continuarlo después de unos cambios renovadores y de una segunda etapa que se impone, porque hay mucha añoranza del lugar. Sí, total. No conozco lugares que tengan fiesta y cultura al mismo tiempo, ¿no? Porque nosotros regalábamos algo, yo regalaba música escogida para que la gente la llevara a su casa, porque la música a veces es difícil y hay que oírla 3 y 4 veces. Usted con un día bonito que dura 14 minutos 30 y que empieza con uno solo de piano. Hay que trabajarle. Muy extraños, sí. No, eso no se puede
hacer así nomás. Y los papeles del goce que Gustavo, nuestro amigo ya desaparecido hace unos días, enseñó a la gente a leer también, sobre todo la literatura latinoamericana. Jorge Amado, Ricardo Palma, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, ¿no? Todo eso que teníamos que sacarlo en mimeógrafo, porque ni siquiera había fotocopias en aquellos tiempos. Pero eso, que salga la gente aprendiendo algo, que le conmueva. Y si hay una representación de teatro rápida, como lo hicimos hay un grupo de Barranquilla que utilizamos bastante en las épocas de carnaval que ya viene, que es también eso, es eso, ¿no? La lucha entre Joselito Carnaval y la muerte. Por ejemplo, una representación que dura 10 minutos, pero la gente aprende algo distinto a simplemente bailemos, no sé, bailemos con la salsa romanticona, que tratan de desconocer la gran herencia social, colectiva y de rebeldía que tiene esta música, que parece que viviéramos en un país de maravillas, ¿no? Y que todo aquí fuera libertad, igualdad de oportunidades y felicidad y bienestar, cuando vemos que todo lo contrario, que incluso hasta parece que retrocedemos. Usted sigue siendo un rebelde, un hombre de Por izquierda. supuesto, y espero morirme así. Bueno, es el maestro César Pagano. Los invito de verdad a que están volando. Quedan 15 solamente en la Lerner, así que apúrense. Es un libro maravilloso que hasta alguien que no sabe mucho de salsa lo puede disfrutar.